Hola amigos, hoy vamos a hablar de un suceso que conmovió a la opinión pública a mediados del siglo pasado, sobre todo por lo rocambolesco de los hechos. Fueron una suerte de situaciones que convirtieron este caso en algo muy mediático, cosa que de no haber sido así hubiera pasado sin más pena ni gloria, como ha pasado con muchos otros. El caso en cuestión es el de la envenenadora de Valencia, Pilar Prades Santamaría, más famosa por el hecho de haber sido la última mujer ajusticiada por garrote vil en España que por su crimen en sí. Pilar Prades Santamaría nació en 1928. Su primera década pasó en plenos años 30. Como podéis imaginaros, una situación abocada a una economía triste, drástica. Su familia no tenía recursos prácticamente, ya que en aquellos años la gran crisis económica generada por la llamada Gran Depresión, provocada por el crack del año 29, en Estados Unidos provocó una devastadora caída de valores y por ende que toda la economía mundial se viera afectada. En Europa no fue menos. De hecho, esa tensión social y política fue la que permitió que dictaduras como la de Hitler en Alemania y Franco en España se dieran y aparecieran como tal. Esto fue lo que realmente desembocó a posteriori en la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. La década a la marca inicia 1931, que es cuando la crisis económica mundial se extiende por toda Europa. Posteriormente, en el año 36, estalla la Guerra Civil Española, agudizando aún más, si cabe, la tremenda pobreza que asola a nuestro país. Esto deriva de la gran crisis mundial, lógicamente. En 1939 finaliza la Guerra Civil Española, lo que inició la dictadura de don Francisco Franco. Unos meses después se desencadenaría, como ya hemos dicho, la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre. La década está plagada de acontecimientos. Entre ellos se estrenan varias películas icónicas del cine de terror, como Drácula en Estados Unidos en 1931, protagonizada por Bela Lugosi. También en el mismo año Frankenstein con Boris Karloff. En el año 1932 una producción franco-alemana, Vampir, es consagrada como una película europea de gran tirón. La controvertida Freaks, que en España se llamó La Parada de los Monstruos, que revive a personajes reales con deformidades varias y relata su día a día, lo que la hizo de ser una película que pasó sin apenas éxito y denostada por la crítica, que al final la convirtió en un clásico del cine de culto, un hito por aquella época. Pues como decíamos, Pilar Prades Santamaría nació en 1928 en Begís, un pequeño pueblo de la provincia de Castellón. Para situarlo en el mapa os diré que está ubicado al noroeste de la provincia de Castellón y enclavado en la comarca conocida como Alto Palencia, en la misma cabecera del río Palencia, de donde dicha región toma su nombre. El terreno es áspero, muy montañoso, con densa vegetación, y como podéis imaginar los recursos del pueblo son casi nulos, agricultura y ganadería, como la gran mayoría, claro está, de los pueblos de España en aquella época. Viven exclusivamente de lo que el campo da. Fue la tercera de 5 hermanos, analfabeta, como casi todos los jóvenes de la época en aquellas zonas, ya que los recursos con los que contaban las familias eran tan escasos que la mayoría de las veces no llegaban ni para poder poner un plato en la mesa, cuanto más para darle una mínima educación. Hay que tener en cuenta que en España acaba de salir de una guerra. La pobreza sobre nuestros pueblos, más aquellos que no disponen de grandes recursos, como este era el caso. Hay que decir que durante las décadas de los 40 y los 50 lo habitual era mandar a las grandes ciudades a las hijas a partir de los 12 o 13 años para que literalmente se buscaran la vida, encontraran un trabajo y forjasen un futuro. Sobre todo a las mujeres, ya que los hijos varones eran mano de obra productiva y apreciada, sobre todo en el campo. Claramente, en esto Pilar no fue una excepción. Con una infancia difícil y habiendo nacido en el seno de una familia sumamente pobre, como ya hemos dicho, se marchó a Valencia cuando contaba tan solo 12 años. Quedó marcada de una vida sin cariño, una infancia con mucho desapego familiar. En aquella época a los hijos se les veía más
como una boca que alimentar. Pilar era una persona que había calado en ella profundamente esa falta de afecto por parte de todos desde su niñez, lo que la convertía en una persona triste, desconfiada, de nula empatía. Además, su físico no ayudaba, pues no era muy agraciada. Todo eso unido hacía de ella una persona a la que costaba acercarse. De ahí que no se le conociese ninguna relación masculina alguna durante toda su vida. Los años 40, década en la que esta mujer pasó buscando trabajo, iba de allá para acá, podemos decir que fue una década, pues la citada década del hambre por antonomasia en nuestro país. Estábamos recién salidos de una guerra civil y prácticamente inmersos en una mundial. Los recursos con los que nuestro país cuenta son prácticamente nulos, como comentábamos antes. Fue una etapa de hambre y miseria. La población solo podía alimentarse a través de cartillas de racionamiento, cosa que Pilar vivió muy de cerca, pues las existencias eran mínimas. Las carencias eran evidentes. Las enfermedades como la tuberculosis y la neumonía hicieron estragos en la población. Una de las consecuencias de la profunda crisis económica aquí en España fue la masiva inmigración de españoles, sobre todo a países latinoamericanos. Igualmente, la fuga a las grandes capitales desde nuestros pueblos hicieron mella en estos. El país vivía bajo una dictadura militar sin libertades y claramente marcada por la Segunda Guerra Mundial. En 1940 está marcado por la entrevista que mantuvieron Hitler y Franco en Hendaya, donde el primero buscaba la participación de España en la contienda, cosa que nunca ocurrió debido a las elevadas peticiones por parte de España en concepto de suministros y armas. A lo largo de 1945 finaliza la guerra, dando paso a la reconstrucción del mundo en general y a la denominada generación de los baby boom. Se le dio ese nombre debido a que el índice de natalidad creció de manera desmesurada y explosiva tras la Segunda Guerra Mundial. Esta generación sería la más extensa hasta 1969. En esta década se estrenaron películas como Ciudadano Kane en el 41, Casablanca en 1942 o incluso El tercer hombre en 1949. Todo eso, toda esa situación por la que el país está pasando, va forjando poco a poco a la futura asesina, lo que la hacía de ir de casa en casa sin llegar a mantener un trabajo estable durante mucho tiempo en el mismo sitio. Hasta que por fin, a los 26 años, recaló en una familia, la que a la postre sería la inductora, salvando las distancias, del inicio de su andadura delictiva. Esto pasa a comienzos de 1954, una década, como claramente llegó a definirse, fue la que marcó la superación económica y una dictadura impuesta por un jefe de gobierno como fue Francisco Franco. En 1952 se pone fin al racionamiento, dando lugar a una liberalización parcial de los precios y del comercio. La economía va poco a poco repuntando, superando a mediados de la década la renta per cápita anteriores a las del inicio de la Guerra Civil en 1935. Todo esto, unido a las ayudas externas de Estados Unidos gracias al Plan Marshall, hacen que la inflación suba, y esto aloja malestar social en todo el país. Lógicamente han subido los precios y la gente se queja de ello. A finales de la década, Franco permite la entrada de un grupo de tecnócratas que reactivarían la economía del país. Se aproximan épocas de bonanza y eso se ve reflejado en que el trabajo no falta. Sobre todo, se demandan muchos servicios domésticos. Esta década suceden todas las vicisitudes, incluido el ajusticiamiento de nuestra protagonista, Pilar Prades Santa María, última mujer en morir en garrote vil. Pilar entra a trabajar como sirvienta en casa de Enrique Vilanova y Adela Pascual, dueños industriales de una charcutería situada en la calle Sagunto de Valencia. El trabajo de Pilar consistía en realizar las tareas típicas de una sirvienta, además de tener que limpiar y fregar la tienda y ordenar el género. Ella creía que no merecía ese trabajo, mientras su señora se lucía ante los clientes. Además, pasaba mucho tiempo sola en aquella casa, rodeada de esos lujos que la hacían creer que era ella quien debía disfrutarlos como dueña y señora. Adela Pascual sufría habituales cólicos hepáticos, por lo que consumía
habitualmente infusiones de boldo para mitigar los dolores, y eso la llevaba a estar postrada en cama durante periodos largos de tiempo. Esto le vino de perlas a Pilar para empezar a administrarle el brebaje. Cuando esto sucedía, Pilar se sentía como más necesitada, ya que incluso tenía que atender el negocio, cosa que a ella le gustaba de sobremanera. Esto fue lo que motivó que esa sensación de bienestar la llevara a urdir un plan para que esta situación no fuera pasajera, sino permanente. Durante uno de sus descansos, alguien le leyó una noticia en la que una mujer envenenaba a sus víctimas. Eso le hizo de pensar en que ese podría ser el método a usar cuando a su señora se le pasaban los dolores de los cólicos y volvía a su rutina diaria, mostrándola, relegándola a ella a ocupar un lugar natural, de sirvienta. Ya tenía el método, ahora necesitaba el arma material. Los matarratas fueron su primera elección, pero su fuerte sabor y olor hizo que renunciara a ellos. Eran difíciles de enmascarar y tarde o temprano se darían cuenta de que los alimentos contenían algún tipo de producto externo. Las pruebas se sucedían unas tras otras, hasta que al final encontró su santo grial, el producto definitivo. Era un matahormigas. Su nombre, Diluvión, un potente veneno que llevaba una gran dosis de arsénico. Aquel insecticida sería su aliado en la cruzada que emprendería para llegar a un estatus más alto, al menos en su pensamiento. Este elemento, el arsénico, que aunque esencial en nuestra ingesta diaria en dosis concretas es necesario para la vida, pues en torno a 12-15 microgramos, en cantidades superiores se convierte en letal e incompatible con la propia vida. Pues este líquido mortal tenía un sabor dulzón. Lógicamente era el reclamo más eficaz para atraer a los insectos, idóneo para mezclar con leche, infusiones y cualquier postre. Llegó a perfeccionar tanto la dosis que se convirtió en una auténtica experta, una especialista de esa proporción magistral. Podía mantener a una persona en cama el tiempo que necesitara, conociendo que su estado se restablecería pasado ese periodo. Una vez hubo comenzado a dar la solución a su señora y ésta cayó en cama, Pilar comenzó a deleitarse con los cuidados que la dispensaba. Además, Adela, su señora, la agasajaba con cumplidos y buenas palabras, lo que a ella, falta de cariño desde siempre, le resultaba tan grato que sin saberlo, ese sería el motivo de su muerte. Mientras Adela estaba en cama, Pilar se encargaba de las labores que su señora desempeñaba habitualmente. Podía lucir esos blancos delantales almidonados que tanto envidiaba, contender con el público directamente, sentirse la verdadera propietaria de esa vida. Eso era lo que ella quería en realidad. La situación llegó a prolongarse tanto en el tiempo de la enfermedad de Adela, que Enrique Vilanova, su marido, empezó a preocuparse por el continuo estado de enfermedad en el que su mujer se hallaba constantemente. En mayo de 1955 el estado era tan crítico que éste decidió llamar a un médico, que a su vez comunicó con un especialista para tratar de averiguar a qué se debía este malestar. Los síntomas eran dispares: vómitos, hinchazón en las manos y una aguda diarrea que le provocaba una extrema pérdida de peso. Pero no daban con su mal. Al pensar que podía ser descubierta, Pilar aumentó la dosis con la clara intención de acabar con ella y que nada trascendiera más allá. Una noche, Adela Pascual cayó en coma. Al día siguiente, solo se pudo certificar su muerte. La atribuyeron a una pancreatitis hemorrágica, causa que fue aceptada por todos, quedando sin descubrir la verdadera causa del fallecimiento. El día del entierro, el negocio no se cerró. Pilar convenció a su señor para que lo mantuviera abierto, argumentando que a los clientes había que cuidarlos, que ella se encargaría de la tienda mientras tanto. Se presume que Pilar quería ocupar el lugar que había dejado Adela, la de mujer de su señor. En lugar de eso decidió despedirla sin darle ninguna explicación, quedando este sumido en tal depresión que decidió venderlo todo e irse de Valencia. En aquellos años no era difícil encontrar empleo como sirvienta, ya que se fue derecho a un mercado y allí le recomendaron para que lo que sería su segundo empleo como sirvienta. De esa forma, entra a trabajar en casa de la familia Alpere Graus. Desde el primer momento se gana la confianza de los señores, que la tienen por trabajadora, atenta y cariñosa.
Los jueves, día de salida, los emplea en ir a bailar o ir a visitar a una tía de un antiguo novio con la que se iba a casar, pero que no lo hizo porque él tenía 4 años menos que ella y en el último momento prefirió irse con otra más joven. Cuando en el baile lograba algún muchacho, le contaba una historia triste sobre sus ancianos padres, a los que no podía ir a ver al pueblo a pesar de estar enfermos por no disponer del dinero suficiente para comprar el billete de autocar. Más de uno picó, dinero que ella guardaba hasta conseguir una cantidad suficiente como para poder comprar alguna sábana o mantelería para su ajuar. Siempre soñó con casarse. No había pasado mucho tiempo en su nuevo empleo cuando a la señora le salieron unas manchas extrañas en los brazos, cosa lógica si se tiene en cuenta que otro de los síntomas del envenenamiento por arsénico consiste en una pigmentación negruzca en la piel, en zonas descubiertas y sobre todo en zonas de roce. La señora se hizo reconocer por un médico de la familia y le diagnosticaron una alergia. Entonces el marido decidió despedirla porque consideró que Pilar le había contagiado alguna enfermedad. Esta desconfianza por parte de los señores de la casa posiblemente le salvó la vida a la señora. Pilar nuevamente estaba en paro. Como ya hemos dicho, los jueves acudía a una sala de fiestas llamada El Farol. Allí coincidía con Aurelia Sanz, una de las pocas amigas que tenía. Se dice que la unión de ambas se debía a la extrema fealdad de las chicas, por lo que ninguna tenía suerte con los hombres. Aurelia era una criada de 27 años que servía como cocinera en casa de un médico militar, don Manuel Berenguer, y su esposa María del Carmen Cid. Esta recomendó a Pilar a su señor, pues había una plaza vacante en la casa debido a que la otra criada había partido a Inglaterra. Este optó por contratarla, por venir recomendada por Aurelia sin ni tan siquiera comprobar sus referencias. Pilar estaba nuevamente sirviendo en casa de unos señores. El trabajo en esta casa era sencillo, mínimo. Aun siendo una familia con 2 niños en edades tempranas, casi no generaban trabajo. Parece ser que el trato que la familia le dispensaba cubría con creces sus necesidades de afecto y cariño, siempre carente de ellos. Pero parece ser que hay gente predestinada a ciertos hechos o a causarlos, ya que poco duró esa aparente tranquilidad en la vida de Pilar. Un día, paseando por la playa de la Malvarrosa, un joven se fijó en ellas. Poco a poco fueron entablando amistad, acudían al local llamado El Farol, donde los jóvenes bailaban, pues era la única distracción que había por entonces. El dicho pretendiente estuvo alternando su interés entre ambas muchachas hasta que se decantó por Aurelia. Esta gran decepción fue la que motivó que de nuevo se convirtiera en dueña del destino de otra persona. En un momento concreto, Aurelia tuvo un cuadro de fiebres, siendo esta la excusa que necesitaba Pilar para comenzar su malévolo plan. Gracias a la dilatada experiencia que obtuvo cuando trató a su señora fallecida anterior, Adela, sabía qué cantidad debía administrar para que, sin matarla, Aurelia permaneciera en cama todo el tiempo necesario. Tiempo que ella aprovechaba para pasar con el novio de esta. La propia Pilar era la que se encargaba de darle los caldos y tisanas a su amiga. Se supone que era el medio por el cual se suministraba el veneno, ocasionándole los mismos síntomas que a su anterior víctima. Vómitos, diarreas, hinchazón en las extremidades. Esto llegó a durar hasta 3 meses. Los médicos le estuvieron tratando de lo que entendían que podía ser una polineuritis progresiva de origen desconocido, pero esta no respondía a estos tratamientos. Hasta que al final, una parálisis parcial es la prueba declinante para ser ingresada en el hospital, para así poder determinar mejor el mal que la achacaba. Durante su ingreso en el hospital mejoró notablemente, volviendo a recaer en distintas ocasiones. Los médicos no sabían a qué era esto debido, pues parecía que alternaba estados de mejoría con recaídas constantes. Al parecer esos cambios los generaba la propia Pilar, que obsequiaba a Aurelia con dulces aderezados con su insecticida favorito Diluvión cuando iba a visitarla. Nadie sabe cómo pudo iniciarse de nuevo su andadura de envenenadora, pero lo cierto es que no pasó mucho tiempo cuando su señora María del Carmen comienza a sentirse mal. En un principio lo achacaban a una vulgar gripe, pero los síntomas eran los mismos que su cocinera tenía. Allí comienzan a repuntar. Ya sea porque el trabajo de la casa fuera mayor carga para ella o porque quería volver a probar suerte con un nuevo marido en la figura de su señor, don Manuel Berenguer, lo cierto es que su siguiente víctima estaba en puertas de ser la próxima en fallecer.
había iniciado una nueva andadura como envenenadora. Pilar usaba como conducto de suministro un café con leche que su señora se hacía cada mañana. Pero terminando el año, a finales de diciembre de 1956, María del Carmen entró en un empeoramiento total. Comenzaron los vómitos, las diarreas y las hinchazones de las extremidades. Manuel, su marido, intentó por todos los medios poner fin a la enfermedad de su mujer, pero se veía incapaz e impotente. Fue entonces cuando reconoció en ella los mismos síntomas que hacían estar postrada a su cocinera en el hospital. Su esposo pasaba noches enteras en vela, pensando y recabando conocimientos para intentar averiguar qué misteriosa enfermedad padecía María del Carmen, ya que ningún colega acertaba con ella. Fue la tercera noche de insomnio cuando comenzó a llegar a las conclusiones. La polioneuritis se origina por toxicidad, pensó, y creyó que la causa debía estar en un tóxico, pero desconocía cómo se le administraba. Una noche, Manuel no aguantó más en la cama y con la sospecha en su cabeza se levantó. Extrajo de su biblioteca el volumen del Manual de Diagnóstico Etiológico. La etiología es una ciencia, es la que se centra en el estudio de la causalidad. En medicina se refiere al origen de la enfermedad, escrito por el ilustre doctor don Gregorio Marañón. El libro le indicaba claramente cuáles eran los síntomas de un enfermo por envenenamiento agudo y su diferencia con los síntomas de envenenamiento crónico. Estos últimos coincidían exactamente con los de su mujer. Los vómitos, la debilidad muscular, los dolores, la parálisis progresiva, la pérdida de peso, la descomposición de cuerpo. Todos y cada uno de ellos estaba en el citado manual. El doctor quería desechar la idea, pero su deformación profesional y experiencia era lo que le dictaba. Su mujer estaba siendo envenenada de forma lenta. Faltaba saber cuál era el tóxico y cómo se le suministraba. Él sabía cuáles eran las distintas posibilidades de envenenamiento existentes, alimenticias, profesionales, de medicamentos. Creyó que todas eran imposibles porque María del Carmen no trabajaba en ninguna actividad peligrosa, distinguía perfectamente un medicamento de otro y en caso de que el tóxico hubiera sido ingestado en la comida, todos los habitantes de la casa habrían resultado intoxicados. El envenenamiento intencionado. ¿Pero quién iba a querer envenenar a su mujer? ¿Ella misma? Enseguida desechó la teoría del suicidio. Los sospechosos eran entonces él mismo, sus hijos y Pilar, la única criada que había en la casa, ya que Aurelia permanecía todavía en el hospital. Esa misma noche llegó a una conclusión. Debía ser un agente nocivo capaz de que el cuerpo no pudiera reaccionar ante él expulsándolo por voluntad propia, incluso bajo tratamiento médico. La respuesta: arsénico. El médico se alarmó tanto que ese mismo día consultó de nuevo con otros especialistas. Llegaron a la conclusión de que debían realizar una prueba, la del propatiol, un quelante, un preparado inyectable que permite descubrir la presencia de un tóxico sin necesidad de realizar ningún análisis, ya que estos son expulsados por la orina. La orina, al ser analizada, dio positiva en arsénico. El resultado de la práctica fue concluyente. Las causas de los males y enfermedades de su mujer eran a consecuencia de arsénico, en cantidad suficiente como para provocar la muerte. Manuel Berenguer no tuvo que darle muchas vueltas a la cabeza para deducir quién había suministrado aquellas dosis letales tanto a su cocinera como a su propia mujer. La única persona exógena a la vivienda y con acceso a ambas era su asistenta, Pilar Prades. Ipso facto, Manuel despidió a Pilar. Desconfiando ya plenamente de su asistenta, decide entonces indagar en la personalidad y trayectoria profesional de la criada. Esto le llevó hasta la pista del último lugar en el que sirvió. Enrique Vilanova le informó de lo que aconteció con su esposa y de cómo había despedido a Pilar tras el entierro, porque no le gustó ver cómo la criada se consideraba sucesora de su difunta esposa. Al ver que los síntomas eran muy parecidos a los que había relatado Enrique de su mujer fallecida, el doctor Berenguer, con los resultados de los análisis y el contenido de la conversación con Enrique Vilanova, presentó la denuncia en la comisaría de Ruzafa, en Valencia, solicitando además la exhumación de su cadáver. El día de la exhumación, el cuerpo de Adela apareció en pleno proceso de momificación, lo que arrojó una prueba irrevocable de la existencia de una sustancia química, cosa que se corroboró con un análisis posterior.
El 20 de febrero de 1957, Pilar Prades es detenida en la portería en la que vivía con una prima suya, un lugar en el que había decidido refugiarse hasta que encontrara un nuevo trabajo. Pilar era totalmente ajena al hecho de que la habían descubierto. La policía, al registrar la habitación que ocupaba, encontró un frasco de diluvión oculto entre sus ropas, entre su ajuar. Se dice que entre el traje de novia que se estaba haciendo. Este estaba ubicado en el fondo de un baúl. Las pruebas eran cada vez más contundentes. La envenenadora tenía en contra ahora pruebas físicas que la delataban. Una vez detenida, la policía la interrogó con tal dureza que incluso le negaron la posibilidad de ir al baño, por lo que se hizo encima en varias ocasiones sus necesidades. Dicho interrogatorio duró 36 horas, día y medio ininterrumpido, tiempo en el que tan solo le administraron agua y aspirinas. A pesar de eso, nunca reconoció haber matado a nadie. Lo único que reconoció fue estar en posesión del frasco de insecticida, diluvión, y admitió haberlo usado para endulzar una infusión de boldo en una ocasión. La excusa, su analfabetismo. Adujo que no sabía que era veneno. Es muy posible que no fuera consciente de la gravedad de los hechos. Ella solo sabía decir que no había matado a nadie y que solo pretendía cuidar a las enfermas. Ya en el juicio, el abogado aconsejó a Pilar que se declarase culpable. De esta manera, la condena sería de entre 12 a 16 años, pudiendo eludir la pena capital. Sin embargo, Pilar se negó y mantuvo su inocencia ante el tribunal. Finalmente, el 9 de noviembre de 1957, el tribunal encargado de dictar el fallo del juicio contra Pilar Prades, acusada de envenenadora, la condena a la pena capital por el asesinato de doña Adela Pascual. A 20 años de reclusión mayor por cada uno de los intentos de envenenamiento frustrados de doña María del Carmen y Aurelia, siendo la fecha propuesta la del 19 de mayo de 1959. Nunca se demostró su verdadera culpabilidad. La muerte será por garrote vil, práctica impuesta en España para el ajusticionamiento de los condenados, hasta su total abolición en 1995. Hay que decir que para reos civiles esta abolición causó efecto en 1978, con la aprobación de la Constitución española, dispuesta hasta el año 1995 solo para cuando las leyes penales militares lo dispusieran, y solo en caso de guerra. A pesar de haber tenido una vida llena de dificultades y sinsabores, la tragedia de Pilar Prades está a punto de ver su fin. Pero para hacer honor a una vida de despropósitos, su ejecución tampoco estará exenta de incidencias, ya que hasta su muerte fue algo fuera de lo normal. Estamos en Valencia. Es la mañana del 19 de mayo de 1959. Según algunos vecinos, ha sido una noche algo atípica. Lo que debería haber sido una noche tranquila, como todas las demás, ha resultado ser agónica hasta el punto de haber estado oyendo los lamentos y gritos que llegan desde la prisión. En esa prisión se encuentra Pilar Prades Santa María, y de ella precisamente son esos gritos y alaridos de desesperación ante su inminente ejecución por garrote vil. El fatídico final ha sido concebido para el 19 de mayo de 1959, como ya habíamos dicho. Lugar, la cárcel de Valencia. El verdugo, un extremeño, titular de la Plaza de la Audiencia de Madrid durante esa época, Antonio López Sierra. Este es requerido para llevar a cabo la ejecución. Antonio, el verdugo, llegó sobre las 10 de la noche del día anterior. Esto era una práctica habitual en ellos para tener tiempo de preparar el artilugio mortal, el garrote vil. Todo transcurría con normalidad y la preparación era la típica, hasta que llegó la hora de decir al verdugo que era una mujer a la que tenía que ajusticiar. En ese preciso instante, Antonio López se negó a llevar a cabo la pena capital. Alegó que la única condición que puso en su día cuando aceptó el cargo fue esa, el no tener que ajusticiar nunca a una mujer. Posteriormente dijo que prefería ejecutar a 30 hombres antes que a una mujer, y más con una muchacha de carnes tan blancas como aquella, refiriéndose a Pilar Prades. Aunque hay escritos que defienden que ya hizo anteriormente una ejecución a una mujer, Teresa Gómez, de ahí que esa repulsa quedara un poco en entredicho.
Tanto fue así que para lograr que hiciera el trabajo tuvieron que alterar su condición física. Unos dicen que hubo de ser emborrachado con coñac. Él mismo dijo en una entrevista que le atiborraron a tranquilizantes. La verdad, sea cual fuere, no está lejos de lo disparatado. Mientras las autoridades convencían al verdugo en la celda de Pilar, las cosas no iban mejor. Pilar preguntaba constantemente a su supervisor si le iban a matar, ya que todos afirmaban que le indultarían, porque así lo pensaban. Llevaban 10 años sin ajusticiar a una mujer e indultando a otras tantas envenenadoras. De hecho, se habían generado ya algunos, como estamos diciendo, por causas más graves incluso. Hay quien afirma que aquella noche pudo ser considerada una de las noches más negras de la historia judicial española. Si las horas previas a su muerte fueron duras, el momento en el que Pilar fue llevada hasta el garrote vil fue totalmente insoportable. Sus gritos y sus lloros se oyeron por toda Valencia. La situación afectó sumamente a todos. Años después, el propio verdugo, en la entrevista, describió lo dantesco de la situación, diciendo: todas las personas que estábamos allí, el presidente, los del tribunal, empleados de la prisión de mujeres y todos, hasta el cura, todos decaídos y desanimados porque una mujer es muy diferente a un hombre. Una hora lo menos allí esperando, desde las 6 de la mañana hasta cerca ya de las 7. Ya era completamente de día. Se hizo de día y todos con las caras desencajadas. A uno de los oficiales le dio un mareo y tuvieron que llevárselo. Iban a dar las 7, ya de día, hacía sol, y entonces ya sin poder aguantar, voy y le digo: a ver qué hacemos, qué coño pasa, ¿cuándo se hace esto? Porque si no, yo me voy. La muchacha, que seguía allí, esperando, debió de oírme, y entonces va y se dirige a mí, y fue cuando ella me preguntó si yo tenía mujer, si tenía una hija, y por qué tenía tanta prisa, por qué tenía yo tantas ganas de matarla. Antonio López no tenía ninguna ganas de matarla. Al oír las palabras de Pilar dijo que sí, tenía una hija. Entonces volvió a negarse a ejecutarla. Habían dado ya las 7 en el reloj de la prisión y el sol brillaba en el patio cuando la fuerza pública tuvo que llevar a rastras hasta el patíbulo tanto a la condenada como a su verdugo. La verdad es que ninguno de los presentes quería matarla, por lo que se retrasó varias horas en la ejecución en espera de que llamase el jefe del Estado. La noticia del indulto nunca llegó. Al final no quedó más remedio, nos guste o no, que aplicar la ley y acabar con ella. No hizo falta más de una vuelta y media para poner fin a la vida de una mujer de 31 años mediante la presión de un artilugio que le rompió literalmente el cuello, desproveyéndola de lo poco que había tenido hasta entonces, una vida sin haber llegado a conocer ni un instante de felicidad. Estas fueron las últimas horas de una mujer de pueblo que llegó a la ciudad a convertirse en una productiva trabajadora en el mundo de la asistencia doméstica. Su muerte fue tan extravagante y singular como su propia vida. Nadie reclamó ni recogió sus restos mortales. Según las crónicas, el fiscal del caso reconoció que la situación fue tan aterradora para él que a partir de entonces dedicó su vida a luchar contra la pena de muerte. Esta fue la triste historia de la última ajusticiada en España por pena capital. Posiblemente este hecho desencadenara la decisión de no volver a aplicar esta práctica a ninguna mujer, pues Pilar Prades Santamaría fue la última en sucumbir bajo este atroz sistema de castigo.